¿Qué tal, queridos amigos de Espíritu Espiral? Bienvenidos a la segunda parte de la entrevista con María Elena. Como ven, hay muchos temas todavía pendientes. Queremos saber más sobre la muerte, sobre todo esta parte tan incierta que representa. Van a ver la sorpresa que es que se pone de pronto medio sobrenatural, medio metafísico, entonces no se pierdan esta segunda parte interesantísima de la entrevista con María Elena. Bienvenidos, gracias por seguirnos en esta emisión más. Acompáñenos. Ok, que eso toca una pregunta muy recurrente que de pronto no nos la hacemos hasta que nos toca, que es qué digo al llegar a un funeral, ¿no? ¿Qué sería lo eh, correcto decir? Porque está supuestamente mal dicho decir buenas noches, porque ¿qué tienen de buenas? Eh, Esto que decías tú, por ejemplo, que puede ser algo común de entiendo lo que estás pasando, o decimos de repente lo que se nos ocurre con el afán de ayudar. Entonces, como de lo que te escuchaba, sería mejor decir, estoy aquí, ¿qué necesitas? Ujú. Como hacer O este estoy para soporte, este ti. apoyo. O simplemente, ¿sabes? No decir nada y abrazar. Ujú, Con eso uno hace una gran diferencia. Y por supuesto que cuando abrazo, la persona va a llorar. Hay ujú, muchas personas que son muy renuentes al dolor, ¿sabes? Las personas que nos dedicamos a esto, tanto tú como yo, como muchas personas alrededor, estamos acostumbrados a lidiar con dolor, con emociones, pero hay muchas personas que le huyen al dolor cuando ven llorar a alguien, dicen, híjole, mejor no le abrazo tanto, ujú. mejor no lo toco tanto para no, para que no llore, pues. Sí, de repente dan ganas de abrazarlo, pero al mismo tiempo da miedo y uno dice, ay, mejor no me le acerco y tú dices que ayuda mucho ese abrazo en silencio, no decir nada y simplemente Efectivamente, abrazar a alguien. efectivamente. Ujú. Que lo platicábamos ese día después del cuento, ¿no? Con este tema de los brazos. El abrazo en silencio, aunque llegue y no diga nada, solo estar ahí o estar a un brazo de distancia, aunque no diga nada. Efectivamente. Y también cuando uno pierde alguna parte física del cuerpo o o algún familiar, en el momento yo sé que es difícil, pero de alguna manera el humor es muy importante. Es Ok. una de las partes más importantes. Si me permites decirlo, yo tengo un amigo Ujú. que por algunas razones perdió sus dos piernas, ¿no? Y entonces a él al principio le costaba trabajo aceptar la pérdida y demás como a todos, ¿no? Pero ha llegado un momento, y eso lo agradezco mucho, que hemos podido platicar y profundizar y hasta bromear con ciertas cosas, porque de la pérdida también uno puede jugar y bromear, ¿no? Sí, entonces ya ahora en esta parte del proceso se puede reír de alguna manera o verlo con humor. Efectivamente. Ujú, ujú. Entonces ustedes de pronto bromean con eso, ya Y muy duro, ¿eh? se hacen bromas Digamos pesadas. que con un humor bastante negro. Sí, Fíjate, él sí, dice que hasta me va a patear. Y yo le digo que con todo gusto que se levante y me patee. sí, Estoy esperando una patada de su parte, con todo gusto. sí. Entonces ya de pronto pueden entrar en este juego de decirse eso y no sé si decir que de alguna manera sería un signo, una señal de que ya hay un proceso de sanación, ¿no? Cuando
ya podemos ver la experiencia desde otra perspectiva, con más humor, y a lo mejor también habla de qué tan integrado tengo esa experiencia, porque es como mucho que ver con el tiempo, no creo que esas bromas pueda ser en los primeros días o los primeros meses, y de pronto es cuando ya me siento más, eh, no sé, más integrado, ya puedo reír. Exactamente. Sí, todo llega con el tiempo, porque si lo digo en los primeros días, pues obviamente, y perdón por la palabra, con todo respeto, pero me vas a mentar la madre, porque me vas a decir, oye, que no entiendes el dolor que estoy pasando, pero de Ujú, alguna manera, con el paso del tiempo aprendes a integrar todos estos cambios y aprendes a aceptar todas estas cosas diferentes que te pasan en la vida y todos estos duelos que tienes que enfrentar y ujú. los vives, ¿no? Sí, creo esta parte del humor también ya te reintegra, ¿no? Como cuando ya se puede bromear conmigo, se puede bromear contigo, ya es como de estamos como en una especie como de igualdad de condiciones, por decirlo así, o sea que no me hace distinto, no me hace especial, ya puede ser que estoy como más integrado, ¿no? Cuando ya también se puede bromear. Y entonces, por lo que escucho en este acompañamiento, más que entender al otro que decías hace rato, no es tan cierta esa frase de te entiendo, o sé lo que estás pasando, creo que es más de empatía, quizá entonces es empatía, estar ahí, o sea, de empatía, presencia, eh, acompañamiento, respetar estos tiempos o estos ritmos, y un poco de humor también para el proceso de duelo. Así es. Y, y por supuesto, agregaré algunas cosas que una de las mejores maneras de prepararnos para morir es, pues eso, se va a oír contradictorio, pero viviendo, porque la misma vida te da el antídoto antes de darte el veneno, ¿no? Ok. Y entonces te va formando de alguna manera, que de alguna manera a todos, hasta los expertos más grandes, nos duelen las pérdidas, ¿sí? Y simplemente terminamos siendo seres humanos cuando tenemos una pérdida, ¿no? Sí, Sin importar si eres experto o no. sí, y que esto que mencionas fue una pregunta muy recurrente ante la pregunta de cómo me preparo para la muerte. Ya nos contestaste hace rato que no es una receta de cocina, aunque literal muchos nos decían en este cómo me preparo para la muerte con una esperanza como si hubiera tips muy específicos, pero creo que empiezas diciendo que uno es viviendo, o sea, vivir es la forma de prepararme para morir. El otro día me decías también que lo otro es hablar de eso, o sea, atreverse a platicar del tema. Sí, porque muchas veces tenemos el tema como un tabú y Es no tabú. lo Ujú. hablamos. Es decir, no fomentamos el tema en casa, por ejemplo. Yo te hago una pregunta y dura quizá, pero te hago una pregunta. ¿A ti cómo te gustaría morir o cómo te gustaría que te recordaran? Sí, te iba a decir que me iba a acomodar para tus preguntas, porque luego ya sé la magnitud de tus preguntas, y pues ya Digo, sí fue. ahí está el nivel de preguntas que hace María Elena. Sí, es una conversación normal con ella para quienes la están escuchando. Eh, ¿cómo, ¿Cómo me gustaría morir? Y atreverse a hablar de eso. Yo, bueno, después de que la primera vez que me lo preguntaste, por ahí un día aproveché esa experiencia y te robé un poquito esa pregunta, y la hice un día en el instituto como parte de un trabajo que estábamos haciendo. eh, y también causa ese impacto así como cierta incomodidad, cierta duda. Todos esa vez recuerdo que hubo un consenso general de que coincidieron que querían morir dormiditos,
en la cama, calientitos y tranquilos y despreocupados. Y yo la primera vez que me hiciste la pregunta también tal vez pensé algo parecido. Y ya después que me lo replanteé gracias a que pues platiqué con eso, de eso contigo un día, después pensé que no. O sea, si ahorita me lo preguntas, yo pienso, me gustaría haciendo lo que amo, por ejemplo, en este caso, pues haciendo esta entrevista o andando en motocicleta o haciendo algo que me guste, o sea, que la actividad que estoy disfrutando tal vez se ve interrumpida de pronto por mi muerte. O sea, no sé si quisiera esta muerte tranquila y apacible, de pronto ahora ya se me hizo como aburrida, como que justo quizá entonces no estaba viviendo tan intensamente el momento y ya si fuera algo así como no sé, pensé que me gustaría que fuera ahora entonces más espectacular quizá o menos apacible. Aunque bueno, lo digo ahorita, pero pues cambió mi opinión de, no sé, 2, 3 meses que lo platicamos para acá. Quizá en un año pueda cambiar. Claro, Me cambió cuando fui papá también la opinión. Entonces creo que cambia. todo cambia, pero es bueno hablar de todos estos temas. Ujú, ujú. Sí, totalmente, porque son preguntas que luego ni nos hacemos. Y la misma pregunta que tengo a ti se la haría a cada uno de los oyentes. Ujú, ¿Cómo les gustaría morir? Si es ujú, que cada uno pudiéramos escoger cómo y cuándo. Y muchas veces no podemos escogerlo, pero sí podemos organizar ciertas cosas. Si ujú. nos gustaría ser enterrados, incinerados, o todas estas cosas de las cuales no hablamos mucho por miedos o por muchas de estas cosas. Hablamos muy natural, que si un chocolate, que si un café, que todas estas cosas, pero no hablamos con la misma naturalidad de la muerte. Y creo que sería un tema que tendría que ser como si fuera sopa todos los días en la mesa. Sí, exacto, como algo más natural y cotidiano que por ahí una de las preguntas nos decía, ¿por qué si es tan natural la muerte no nos preparamos para ella, ¿no? O sea, como decir, no hay una lógica de que estamos muy acostumbrados a procesos naturales de la vida, como a lo mejor hasta las cuestiones fisiológicas, dormir, comer, ir al baño, y se vuelve algo muy cotidiano por lo natural que es. De pronto esto es como si fuera como ser humano yo hago todas las cosas menos esa. ¿No? O sea, morir no, eso no tiene nada que ver conmigo. Y se vuelve tan tabú que de repente ahí tengo anécdotas de el abuelito que no se le puede mencionar el testamento porque dicen ustedes ya me están matando. Esta misma pregunta de cómo te gustaría morir, de repente algunos la reciben como si les dijeras, ¿te gustaría morirte ahorita? Que creo que no, pocos diríamos, sí, ahorita está perfecto, ¿no? Y entonces de ahí se pueden sacar otras preguntas que aunque suenan tenebrosas, pueden tener aprendizaje o enseñanza oculta como de, ok, no te quieres morir ahorita, pero ¿qué pasaría si sí, no? ¿Qué cosas dejaste pendientes? ¿Qué cosa amas hacer y no estás haciendo? Porque de repente algunos accionan en entrar en ese chip cuando les llega la noticia o nos llega una noticia de repente de que con fecha, ¿no? De en te quedan 6 meses de vida, te queda un año de vida. De repente decimos, ay, entonces ahora sí voy a hacer lo que me apasiona, ahora sí voy a aprovechar el tiempo de estar con las personas que amo y pues estas preguntas nos llevan a quizá llegar a esa reflexión sin tener que aventarse ese susto, ¿no? Sin tener que sea algo trágico antes de llegar a esa experiencia, ¿no? Ajá, yo sí, yo siempre digo que para qué esperar algo difícil pudiéndolo tener al alcance de la mano todos los días. Porque si todos los días decimos te quiero, lo importante que eres en mi vida, no tenemos que esperar a que la vida se acabe o a que el mundo termine para poder expresar ni decir lo que quiero ni lo que siento. Sí, por ahí me acuerdo creo que es en alguno de los libros de Castañeda, de las enseñanzas de Don Juan, que hasta le dice que es tan cercana que está a un brazo de distancia de nuestro lado izquierdo, y le propone preguntarle o consultarle cosas, y ese tipo de preguntas justo era, por ejemplo,
después de que te peleas con alguien o te quedas enemistado con un ser muy querido, preguntarte si te gustaría que eso haya sido lo último que escuchara de ti en caso de que te pase algo a ti o le pase algo a esa persona, ¿no? Entonces es como esta reflexión de tomar en cuenta la muerte en la vida cotidiana, lo vuelve de pronto más filosófica, más profunda, más existencial, que por ahí creo que también he estudiado mucho esa parte de lo existencial cuando vi que has estudiado la logoterapia y toda esta experiencia de encontrarle sentido a la vida de Viktor Frankl y lo que vivió en los campos de concentración. Tiene que ver entonces también esto del sentido de la vida para vivir la vida. Efectivamente, porque si le encontramos sentido a la vida, también le podemos encontrar sentido a la muerte. Okay. Y sentido a las pérdidas. Muchas veces nos aterra simplemente el término. No lo queremos ni mencionar porque no nos aceptamos a nosotros mismos. Nos duele tanto el tema que no podemos enfrentar ciertas cosas. Pero hay dos cosas muy específicas que nunca cambian en la tanatología, que es el amor incondicional, porque el amor hacia un padre, hacia un hijo, hacia lo que quieras, siempre es condicional. Pero cuando estamos en el hecho de muerte, ese amor sí es incondicional. Y la fe en el que algo bueno va a pasar de todo esto, que algo bueno voy a aprender de esto, son dos cosas fundamentales en la tanatología. Y por supuesto, el encontrarle un sentido a la muerte y un sentido a la vida después de mi propia muerte, si es al que me toca prepararme. Si yo tengo una enfermedad y me preparo, por ejemplo, o a mi ser querido, ¿no? Entonces parte de respondiendo lo más cercano, ¿no?, a una respuesta que pues no hay respuestas definitivas, creo yo, para este tema, pero creo que sí da mucha claridad a estas preguntas que nos hacían. Parte de esta preparación para la muerte es, para empezar, vive la vida. Creo que, bueno, esa frase es por ahí del Club de la Pelea, es vivir no temiendo que vas a morir, sino sabiendo que algún día te vas a morir, ¿no? Como no vivir fingiendo como que eso a mí nunca me va a pasar, ¿no? Fíjate, es lo único seguro que tenemos todos. Y eso sí, todos. Todos parejitos. Todos, de todas clases sociales, de todo lo que quieras, todos es lo único seguro que tenemos en la vida. Que nos vamos a morir. Y hay que saberlo vivir, pues. Y que saberlo vivir, ¿no? Me recordaste ahorita también un chamán que una vez nos decía que cada paso que damos es un paso cercano a la muerte, en el sentido que es como si viniera ese personaje caminando. Cada paso que tú das da un pasito hacia ti, como si estuvieran viendo de frente y caminando cada día más cerca uno del otro, como si se fueran a dar ese abrazo final. Entonces también me decía, si ya vas caminando para allá, ¿para qué corres?, ¿no? Era una forma de decir que tampoco se trata de alocarse y darse en la madre, ¿no? Es un equilibrio ahí de una vida consciente, bien vivida y disfrutada, y tampoco excedida, quizá, ¿no? Porque eso le pone un fast forward justamente a ese cassette de esta seguridad, de algo que ya es inevitable, y es como apresurarlo todavía más, ¿no? Efectivamente, todo llega en su momento, ni antes ni después. Y me hablabas entonces también que para la tanatología los pilares del amor incondicional y la fe son dos piezas clave para todo este proceso. Efectivamente, porque con una pareja, con un hijo, tú siempre tienes expectativas, aunque tú digas que no, pero
siempre tienes expectativas de que sea una mejor persona, de que me ame muchísimo, de como yo soy su pareja, me tiene que amar, perdón por la palabra, pero a huevo. Ujú, ujú. Y cuando una persona está en el hecho de muerte y yo estoy con ella al 100%, es la parte de amor más incondicional Una del muestra mundo. ¿Por incondicional. qué? Porque es una parte donde yo ya no puedo esperar nada. Porque Ujú, ¿qué me puede dar una persona que está muriendo? ujú, ujú, ujú. Entonces se vuelve un momento ahí de un amor incondicional y es parte de esta experiencia. Y si me permites decirlo, a mí me tocó vivir algo así de manera muy cercana con una persona muy querida. Ujú, Estábamos todos y entonces a mí me tocó hacer, digamos, el cierre y entonces decirle, pues vete, todo va a estar bien, todo va a estar tranquilo y entonces ahí nos dimos oportunidad todos de decirle cuánto, cuánto la queríamos, porque justamente pues era mi abuelita. ujú. Entonces, toda esa parte de amor incondicional y toda esta parte de entrega, pues fue muy lindo que ella pudiera escuchar, ¿no? Aunque fue Sí, muy duro, pero fue muy padre decir, aquí estamos, nosotros estamos bien, entre comillas, y lo entrecomillo, porque este tipo de situaciones siempre son difíciles, pero nos hacen aprender muchísimo. sí, que creo que yo el otro día, justo en este ejemplo que pones, eh, esa fue como una idea loca que a mí se me ocurrió, que tal vez parte de esto ser tan amorosa e incondicionalidad también de ese amor que luego tienen las abuelitas hacia nosotros, es como si dentro de su labor estuviera también ser de los seres que primero, que nos inician a este tema, ¿no? Casi lo común es que nos despidamos de la abuelita cuando somos relativamente pequeños y que sea de nuestras primeras experiencias de una pérdida cercana, fuerte, dolorosa y que nos va adentrando a este universo de saber que vamos a morir y que la gente cercana a nosotros va a morir, ¿no? Entonces como si fuera, no sé si parte de su noble acción en el mundo, Efectivamente. ser como quien nos introduce amorosamente quizá porque de todos modos duele a esta experiencia que después, pues sí, nos va llegando con todas las personas que queremos, tanto saber que ellos se van a despedir de mí como yo de ellos. Exactamente. Y que al final del camino, por muy duro que suene, y perdonen todos, pero por muy duro que suene, pues eso, me voy a quedar solo en la vida. Ujú, Y tengo que aprender a afrontar mi soledad, porque ujú, todo el mundo se va a ir tarde o temprano. ujú, ok. Entonces veo que para esta pregunta tan compleja que podría llegar a ser lo de que nos dijeron de cómo prepararme para la muerte es viviendo una vida con conciencia de la muerte, hablar del tema, permitirse hablar del tema, o sea, destabuizarlo, no sé si existe esa palabra, em, darle un sentido a la vida también le da un sentido a la muerte, nos decías. Y creo, Y aquí es donde también se obviamente, empieza a poner metafísico. ¿Me ibas a decir algo? ujú, Sí, dime. obviamente, pues hacer cosas que me gusten, ¿no? Porque mucha gente decimos, híjole, se murió, pero no hizo esto que le gustaba. Ujú. Y es que cuando vivimos nos limitamos y tenemos que hacer cosas que nos gusten, cosas que nos hagan feliz, cosas que nos hagan sentir satisfechos. Claro. Sí, como nos decía una profesora Carla en el instituto, recuerden que vinimos a disfrutar la vida, ¿no? O sea, que no se nos vaya nada más en que de repente estamos en este rush del vivir, pero del vivir
económicamente, ¿no? O sea, de trabajar y tener un sustento como más de sobrevivir, más de supervivencia, que de calidad de vida, y de pronto dejamos pasar muchos de esos momentos o no nos lo permitimos, ¿no? Entonces parte de este mensaje es disfrutar la vida haciendo cosas que nos gustan. Efectivamente. Que por eso me gustó mucho que parte de tu biografía, aparte de la cuestión curricular, también decía, me gusta el café y me gusta el chocolate. Me gustó mucho un día que te iba a decir, no, bueno, esta tal cosa es una banalidad, y me decías, es que ninguna son banalidades, y todos estos detallitos son justamente lo que construyen o lo que te hacen saber cómo es esa otra alma, ¿no? Que nos hablas mucho de almas también. Y es un Sí, alma que claro, le gusta el porque chocolate. y mucho, no sabes cuánto, pero Ujú, creo que justamente eso, los pequeños, grandes detalles son los que forman a una persona y los que te hacen conocer el alma y el fondo de alguien más a quien ujú, tienes al lado. De nada te sirve saber el currículum, que entiendo que es muy importante, pero te sirve más saber quién es la persona, qué le gusta a la persona, cómo vive la ujú. persona. Sí, sí, claro, que es parte de también algo que me gustaría que vayamos explorando, si tú nos lo permites, en futuras entrevistas. Y entonces, este tema, por ejemplo, el chocolate, es también para decir que lo de disfrutar la vida o hacer lo que nos gusta no es un beneficio que alguien diría, ay, es que eso es de gente rica, ¿no? Eso es para los millonarios, pues, o que significa, no sé, cosas caras o lujos o aventarse el paracaídas o ir a los Alpes suizos, y a veces es un chocolate, o sea, no tiene que ver con un privilegio de unos cuantos, disfrutar la vida, así como decías que es seguro para todos, parejo, desde el más rico hasta el más pobre, desde el más chiquito hasta el más grandote, la muerte, también la posibilidad de disfrutar la vida de alguna manera está ahí para todos. Claro, por supuesto. Y les pongo un ejemplo sencillísimo y rapidísimo a ti y a cada uno de los oyentes, por supuesto, para que veamos que no se necesitan cosas caras, por ejemplo, pero con un simple trago de agua, un trago de café, nunca nos damos el tiempo de saborear las cosas y sentir en el paladar las cosas. Y si Ujú, nos diéramos el tiempo de sentir y de vivir cada uno de estos detalles, veríamos que la vida tiene más sentido y las pérdidas son mucho más enriquecedoras que si no lo vivimos. sí, y perdón, por eso escucho mucho que eh, hablar de la muerte es mucho hablar de la vida, o sea, está lleno este proceso, como lo platicábamos un día, de muchos claroscuros, incluso estas etapas del proceso, aunque hablabas también de tristeza, de enojo, de repente hay momentos, y lo he vivido, o sea, desde la experiencia lo digo, que se viven al mismo tiempo mucha alegría y mucha tristeza en el mismo momento, mucha nostalgia y a la vez mucho amor por esa persona al mismo tiempo, y es tristeza y cariño, tristeza y nostalgia, o el enojo y alivio también, por ejemplo. Cuando era alguien que estaba sufriendo mucho y te enojas mucho por lo que pasó, y al mismo tiempo sientes un alivio de ya no estás sufriendo, y puede tener estos matices o esta dualidad en que sí, la muerte no es muerte sin vida, la vida no es vida sin muerte. Me decías un día también, no hay pérdida sin ganancia, y ya no puedo evitar ver Y llega todo un así. momento en cuando sufre una persona querida para ti que tú pides que esa persona ya no esté. Y eso tampoco está mal, ¿eh? Ujú, ujú. Porque muchas veces pensamos que pedir la muerte de alguien es un tabú y es algo malo y es algo feo, pero no, uno pide libertad para el otro y la libertad siempre es algo bueno, algo sano, algo que me hace crecer.
Sí, y hace rato que nos hablabas del alma, digamos, contenida en un molde, me lo platicabas un día que para ti es importante mencionárselo a las personas, que cuando es un ser querido que estaba viviendo mucho dolor o mucho sufrimiento, ese dolor o ese sufrimiento se queda ahí en el molde, ¿no? Y que el alma trasciende ya sin eso, que sí se puede decir con seguridad o con cierta seguridad, no sé, De que todo que está ya ese bien, dolor se acabó. todos los dolores se acaban, las discapacidades se acaban, si hay alguna enfermedad se acaba totalmente, las personas rejuvenecen cuando fallecen, eso es cierto. Ujú, digamos que su, no sé cómo decirlo, su imagen o su versión interna o de alma es más joven cuando hace ese pasaje, ¿no? Es como si, no sé, cuando hablábamos de los abuelitas, ¿no? Si mi abuelita falleció de 80 y yo pudiera ver su alma después, se vería como de 60, 70, no sé. Sí, mucho más joven, en su etapa más bella, pues. Sí, es lo que te iba a decir, que por ahí un día escuché que cada quien elegía como su etapa de mayor plenitud y que esa era la versión en la que uno se manifiesta en ese plano. Efectivamente, por ejemplo, ¿a ti a qué edad te gustaría morir? Eh, pues yo creo que sí, después de los 80. ¿Ok? ¿Consideras que tienes muchas cosas que hacer todavía? Ay, Mariana, me pongo nervioso cuando se pone al revés la entrevista porque tus preguntas, a ver, ¿cómo me dijiste la pregunta? Tú sabes que si pregunto mucho, tú nada más me callas y ya, No, ¿eh? tú échale, más bien es como de, venga, es como antes de brincar el bungee, cuando me dices que me vas a preguntar algo. Ok. ¿Tú consideras que tienes mucho que hacer todavía en esta vida? Sí, sí, aunque ya tengo esa tranquilidad de sentir que ya lo estoy empezando a hacer, por ejemplo. O sea, que ya no me quedaría con las ganas de nunca lo intenté. Es como que alguien quería ser futbolista y mínimo ya jugó su primer partido de la Champions. Y que bueno, sabe que todavía le falta una carrera, quizá quiera ser goleador de la temporada y todo, pero bueno, ya creo que si se muere habiendo jugado su primer partido, dices, bueno, lo logré, llegué al punto que quería, aunque sé que de ahí todavía falta. Entonces me siento como ahí. Claro. Ok. Te puedo hacer otra pregunta. Sí, Ya sí. sé que aquí el que pregunta eres tú, pero No, no, adelante. cambiar un poquitito los papeles un segundo. Sí, sí. Sí, sí, Ok, dime, dime. vas. ¿Qué te gustaría que dijera tu tumba? ¿Qué me gustaría que dijera mi tumba? Eh, no me había imaginado, pero quizá que fuera una tumba así muy metalera y que dijera, esto es una tumba metalera para una vida metalera. Algo así. No sé, algo así, metalero. Con unas calaveras, unos demonios así, negra. Se fuera así como ir a un, no sé, un concierto de metal. ¿Ok? Si ves, todos buscamos algo que nos represente hasta en la hora de morir. Sí, claro. Aunque pareciera que ni siquiera va a importar o porque yo ya me voy. Y qué importante es dejarle, por ejemplo, ahorita que decías eso, me acordé de las fotos o imágenes que allá en la Ciudad de México es muy común. De estos panteones donde tienen ahí su casita, esa como de la América o de su banda musical favorita. em, Se vuelve ahí como un pequeño templo quizá, ¿no? Para esa persona. Y creo que eso habla de una parte muy amplia, que me decías que también algún día podríamos abordar, que es toda la cuestión cultural de la muerte, que me hablabas también de la cultura mexicana ante la muerte, que es también un tema súper interesante. Y llegando ahorita al final de la entrevista, no fue tan a propósito, un poquito a propósito nada más, que las preguntas donde se empieza a poner, se decía, más metafísico y más sobrenatural el asunto, pues se quedarán un poco para la siguiente entrevista, que ojalá sirva de gancho para que nos vean en otro episodio más
con María Elena, porque ya estábamos llegando justo a estos temas de qué pasa después de la muerte, ¿no? Por ahí alguien hasta nos preguntó que si duele morir o qué se siente morirse, ¿no? Entonces, eh, pues ya hablabas un poquito, ¿no? Creo que nos diste una probadita o un pequeño tráiler ahí del tema del oído, del tema de que si el alma, perdón, se ve más joven, que el alma ya no tiene el dolor que tenía. Entonces, un poco ya tocamos esa parte de todos esos temas. ¿Qué pasa después de la muerte, María Elena? Te lo preguntan a ti, no yo. Pero aprovecho para enterarme. ¿Cómo podemos responder esa pregunta? Ok, ¿qué pasa? Es muy interesante, muy, muy interesante. ¿Qué pasa? En primer lugar, nuestro cuerpo deja de latir, como ya habíamos hablado. El último sentido que se pierde es el oído. Y entonces el alma se desprende del cuerpo y entonces sube hacia hacia arriba, pues, y puede uno ver lo que está pasando abajo como si fuera una obra de teatro, pues Ujú. uno literalmente se desprende del cuerpo y pues no hay miedos, no hay muchas otras cosas, pero creo que mi respuesta en este momento será muy básica, Ujú. pues, porque para siguientes episodios yo tengo una sorpresa para los oyentes. Ah, buenísimo. Entonces vamos a saber qué pasa después de la muerte. Wow, y en exclusiva aquí en Espíritu Espiral vamos a saber. Nadie más tiene ese tipo de entrevistas más que nosotros, así que Sí, sí, no, pues estoy yo encantado, yo feliz, porque también le puedo hacer un poco spoiler alert de que va a haber una entrevista específicamente sobre el tema de experiencias cercanas a la muerte que también nos preguntaron mucho y que más que preguntas son anécdotas de compartir justamente experiencias de ese tipo. Entonces, pues yo feliz de saber que nos tienes todavía sorpresas preparadas más adelante. La entrevista misma fue pasando así por todas estas etapas que no sé si del duelo, pero diferentes que hasta tú y yo que creemos mucho en la energía y todo, que en la gestal también le llaman de pronto el campo que se crea. Escuchaba cómo cuando de repente empezamos a tocar ese tema, por ahí había unos perritos que decidieron hacer su festival de rock en una parte de la entrevista. Luego de repente unos chicos por ahí cerca también se alcanzaban a escuchar en el audio con su otro festival de rock en otra parte del audio. Y como si fueran estas resistencias que de pronto tenemos a entrarle a estos temas, yo estaba casi seguro que algo de ese tipo de cosas iba a pasar o que se iba a ir la luz o que cosas así. Entonces se va poniendo de pronto también con esta dosis de lo, pues no sé decirlo paranormal, pero sí metafísico, sobrenatural o ya más de pues contactar con experiencias hasta, no sé, filosóficas, sobrehumanas, quizás si decirlo así. O sea, vamos a tratar de acceder o contactar con límites más allá de lo que estamos acostumbrados de la conciencia. Por ahí parte de dejar este gancho como tú ya dejaste de la sorpresa que nos tienes. Justamente era que en parte de la biografía también nos hablabas por ahí de poderes muy del estilo de Sexto Sentido, y ahora que lo estoy mencionando también hasta la iluminación ahí contigo se puso así, entonces ya estaba como el ambiente idóneo para entrar en esos temas, pero está también genial dejarlo hasta ahí en cuanto a lo que podemos abarcar hoy de la entrevista. Y creo que lo principal que era para las personas saber qué es la tanatología, cómo nos puede ayudar o qué tipos de ayuda puede haber para cuando estoy viviendo un proceso de duelo. Ella nos hablaste que hay muchos tipos de pérdida también, que no nada más tiene que ver con la muerte. La importancia, sí, de un acompañamiento en este proceso, ¿no? Que no es nada más vivirlo solo. Y bueno, pues ya se quedará para
otros episodios, entonces toda esta parte de si qué se siente morir, que si duele, que qué hay después, que si hay un más allá, que si el cielo, que si las vidas pasadas, que si todo eso también nos preguntaron. Entonces ya nos platicarás de eso también. Bueno, es importante mencionar que obviamente pues se dice mucho que vienen nuestros seres queridos y es así, ya lo platicaremos, pero por supuesto que vienen y están aquí muy presentes, pero ya lo platicaremos, se los aseguro. Se Sí, van a divertir. sí, espero que sea divertido porque si ahorita que estás diciendo que vienen, yo veía que se paraba algo o alguien ahí atrás de ti, te juro que ahorita mismo me desmayaba aquí con todo y la silla, con todo y el micrófono, me caigo. Entonces sí espero que sea en otra ocasión así platicado y divertido, porque si ahorita te digo, si aparece ahí una silueta, yo creo que me desmayo. Pero contigo sé que pueden pasar cosas así y por eso también ya lo irán descubriendo, ya lo irán descubriendo las experiencias que he compartido aquí con María Elena. Entonces, muchísimas gracias, María Elena. Algo que nos quieras eh, compartir como despedida de esta primera entrevista, que gracias por aceptar otras más. Entonces, para esta ocasión, algo con lo que te quieras despedir. No, pues nada más agradecerte mucho a ti, agradecerle muchísimo a todos los oyentes y solamente decirles algo más. La muerte es vida y no se olviden de vivir y de morir con la misma alegría todo el tiempo. Excelente, qué bonita frase. Entonces nos quedamos con eso. Muchísimas gracias, María Elena, por tu tiempo, por tu sabiduría y por tu energía tan bonita también que siempre nos mandas de mucho amor. Y pues te esperamos ver pronto en otra entrevista. Muchas gracias y muchas gracias a ti y sabes lo mucho que te quiero. Gracias. Muchas gracias, queridos amigos de Espíritu Espiral, por habernos acompañado al final de esta entrevista con María Elena. Esperamos que tengamos muchas más para seguir conociendo de ella y de toda esta parte mística y misteriosa que se quedó por compartir y se quedó en el tintero. Entonces, esperamos conocer más de ella pronto. Mientras tanto, los invito a suscribirse, denle like, compartir a toda esta información. Seguimos en @Espíritu Espiral en Instagram. Síganos enviando sus anécdotas, comentarios, dudas, sugerencias al programa en espirituespiral1@gmail.com. Por hoy me despido. Gracias, María Elena, una vez más por haber apoyado siempre este proyecto y por compartirnos tanta sabiduría y tanta belleza de este ser humano que eres. Los invito a seguirnos acompañando para conocer a los más invitados que tenemos para ti. Y por hoy me despido. Gracias, hasta luego. Unidos creamos conciencia. Nos vemos pronto.